Continuamos con la entrevista al profesor Alfonso Claret Zambrano, quien es el director del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Yo quisiera preguntarle al profesor Zambrano, hoy en día, después de esa historia que nos contó anteriormente, ¿cómo está organizado el instituto? ¿Cuáles son sus principales áreas y programas? Es importante saber que el instituto actual inicia su desarrollo en el año 1993, la resolución respectiva que lo crea como instituto provisional del año 1994, eso sucede en la administración del profesor Galarza. Lo importante de este punto es que el instituto nace de una coyuntura particular crítica que estaba viviendo la Facultad de Educación. La Facultad de Educación tenía en esa época psicología, educación física, currículo y estudios, administración. Esas 4 unidades académicas estaban unidas y en ese periodo surgió un problema particular a raíz de considerar cuál es el objeto de trabajo de cada una de estas áreas y en particular de la Facultad de Educación, porque se notaba que había 2 unidades académicas que no estaban participando de los procesos de formación de docentes con el saber pedagógico, que era el Departamento de Psicología y el Departamento de Educación Física. A raíz de un seminario de reestructuración, la pregunta que se dijo, ¿cuál es el objeto de trabajo y quiénes vamos a estar interesados en ese objeto de trabajo? Nace el instituto, porque Psicología y Educación Física se retiran. Entonces nace una institución bastante disminuida, de una facultad con 4 grandes áreas de conocimiento, queda un poco reducida a 2 áreas. El número de profesores se me escapa en ese instante, pero ese es un punto crucial, porque entonces no es una unidad académica que pudiera responder a las necesidades de facultad, porque había disminuido. Entonces, ya de entrada entra en ese proceso, y es en ese proceso que se considera. Por eso continúo hablando del instituto. El instituto empieza su desarrollo desde esa época, 93, 94, instituto fuertemente consolidado en el 2003 y ahora un instituto que está pidiendo cambio, transformación a una facultad. Ese instituto se compone básicamente ahora de las áreas de educación matemática, educación en ciencias, educación popular, estudios políticos y resolución de conflictos y educación física. Son esas 5 unidades académicas que han venido trabajando. Han crecido lo suficiente en cuanto a que se está organizando, desarrollando y proyectando el instituto hacia la formación de la educación superior, la formación en la educación media y la formación en la educación primaria, pero no está totalmente alcanzado ese proceso. Fuertemente en este instante el instituto participa de la educación media, ha mejorado, ya tenemos formación en la educación superior en cuanto a formar profesores, y obviamente que recién acaba de ser aprobada la licenciatura para educación infantil, lo cual hace que el instituto, camino a facultad, ya tiene desarrollando la formación de la educación superior, la formación en la educación media y la formación en la educación infantil. Quisiera preguntarle, puesto que la función principal del instituto es formar docentes, ¿qué opinión le merece a usted el actual estado de formación de los docentes en la educación primaria y secundaria? La educación, como bien lo planteamos hace un tiempo, evidentemente que el eje de trabajo ha sido de la facultad y el instituto, ha sido la educación media. Y ya a esta altura ese proceso se continúa. Lo que estamos es haciéndolo mucho más amplio, mucho más elaborado, incluyendo otro tipo de formación. Pero, ¿cómo ha sido esa formación? ¿Cómo es en el departamento?
¿Y qué papel ha jugado la Universidad del Valle y en particular la facultad y el Instituto de Educación y Pedagogía ha jugado un papel muy, muy importante? Ha sido permanente el trabajo con la educación media y últimamente incluso ha sido mucho más elaborada, mucho más estrecha. Acabamos de desarrollar una propuesta de trabajo directamente con la Secretaría de Educación Municipal y Departamental, con el proyecto Mi Comunidad es Escuela. Quizás el proyecto más robusto que ha tenido el saber pedagógico en el instituto y aún en la facultad con relación a su influencia en todo el medio vallecaucano. Es decir, a mí me parece que la educación media fuertemente siempre ha tenido como referencia a la Universidad del Valle y en particular la facultad y el Instituto de Educación. Ese es un detalle que hay que rescatarle a las administraciones y la actual también lo está haciendo, la actual administración del profesor. ¿Y qué opinión le merece a usted la actual formación pedagógica de los profesores universitarios? ¿Cree usted que el profesorado universitario se ha adecuado, por ejemplo, a las actuales exigencias tecnológicas? Jesús, esa pregunta sí es bastante compleja y voy a dar un punto de vista sobre ese planteamiento. Yo creo que precisamente el origen de la facultad y el mismo instituto siempre ha tenido relación con la formación de profesores a nivel de la universidad y a nivel de esto. Y esa formación, como yo bien la había dicho ahora, las direcciones de la universidad han mantenido un proceso de formación particular y otro ha sido el del instituto. Esas dos corrientes a veces trabajan unidas, otras hay tensiones, pero se están dando. Y entonces, ¿cuál es el punto fundamental de la formación de educadores? La universidad, si bien ha estado interesado por la formación del profesorado, incluyendo la actual, la manera como ha respondido ha tenido, digamos, subidas y bajadas, por llamarlo así. Porque siempre ha tratado de construir su propio canal de formación, donde poco se tiene en cuenta la facultad o el instituto. Y a veces se ha entrado en algún tipo de contradicción, que lo hemos vivido, obviamente. Pero igualmente es necesario incentivarla, dice usted. Claro. Sí, hay dos programas que marcan un hito en el desarrollo del instituto, que es la creación de la licenciatura en Educación Popular y el programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. ¿Qué significó la creación de esos dos programas en cuanto al enfoque general del instituto? Hay un punto fundamental en este planteamiento que se acaba de hacer desde la pregunta. Siempre se ha dado que el saber pedagógico se limita únicamente al aula de clase. Este es el caso donde el saber pedagógico va a la comunidad y va a la sociedad con estos dos programas. El de educación, licenciatura en Educación Popular. Exacto, y Resolución de Educación Conflictos. Popular y en Estudios Políticos y Solución de Conflictos. Pero no solamente porque se va a la comunidad y se va a la sociedad en particular, sino que tiene otro punto fundamental. Empieza a desarrollar lo que denominamos la formación integral. Porque uno de los puntos que yo veo que es débil históricamente en el desarrollo de estas unidades es la carencia de formación política del profesorado. Esos dos programas marcan ese proceso de formación integral, formación política y trabajar con una comunidad, que ahora es mucho más necesario, porque ya no trabajamos en el aula. Cuando uno se refiere a la historia de las distintas facultades e institutos, la idea es como hacer una presentación general para preguntar lo que todo el mundo quisiera saber, y es cuáles son los planes futuros, cuáles son los planes futuros del Instituto de Educación y Pedagogía y en qué áreas principalmente piensa reforzar su acción.
la proyección del instituto, lo que estamos haciendo y la proyección en cuanto al futuro mismo, siempre pensando en que vamos a hacer una facultad. El interés ha sido siempre la formación en la educación media. Ahora lo estamos ampliando a la formación en la educación infantil y en la educación superior. De hecho, en los 3 puntos ya tenemos referencias. En la educación superior lo estamos haciendo a través del doctorado institucional en educación, el mejor programa del país en educación en estos últimos años. Es el único programa que está aprobado por acreditación de 10 años. Tengo que rescatar eso. Y en este instante el programa es un doctorado institucional que lo está dirigiendo la propia Universidad del Valle. Cada periodo lo dirige una universidad distinta. Este vez lo tiene el turno la Universidad del Valle, y en particular el instituto. Es el mejor programa en ese campo. La educación media sigue siendo el punto de referencia, pero ahí yo noto un problema, que ha bajado la matrícula y la inscripción de estudiantes a la educación, a la maestría, que suele ser la que atiende esos programas de educación media fundamentalmente. Punto que no es exclusivo del instituto, obviamente. La universidad en general tiene un problema con toda la formación posgradual, es que está disminuyendo. Y entonces hay necesidad de responder, obviamente, qué es lo que está pasando, que no se está generando saber y profesionales para la educación media, para la educación superior, que todavía es mucho más duro. ¿Por qué? Porque es allí donde está el progreso de un país, con la formación de todo su cuerpo teórico doctoral, por decirlo así, como así en la educación media. Entonces hay un problema que la universidad tiene que empezar a solucionar. Nosotros hemos empezado a trabajar en esa dirección, de desarrollar nuevas propuestas de programas de maestría, o sea, de programas que atiendan la formación profesional en la educación media, superando la actual manera de hacerse. Entonces estamos formando profesores en educación media. Estamos, por ejemplo, proyectando el programa de gestión en educación, tanto para la educación superior como para la educación media. Y en el contexto infantil estamos desarrollando el programa de licenciatura en educación infantil, que es una historia que hace rato venía trabajando el saber pedagógico desde la época de los 50, 60, 70, 80, 90. Teníamos educación primaria, feneció. Ahora tenemos la licenciatura, que va a empezar apenas labores, pero ya está aprobado. Creo que esos son tres ejes de referencia que vamos a trabajar. Y el otro lado, punto fundamental, yo insisto en trabajar el Instituto de Investigación, especialmente ahora que la Comisión de Sabios del país aprobó, sugiere la formación de profesores a través de institutos de investigación. Yo voy a insistir en ese punto. Si finalmente consigo lo de la facultad, intentaré continuar con el desarrollo del Instituto de Investigación, quizás el primero de su género en el país. Quisiera agradecerle al profesor Alfonso Claret Zambrano que haya aceptado nuestra invitación para participar en este programa de charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión.